tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Estamos recorriendo por segunda ocasión el Museo Regional de Querétaro, acompañados por su directora Paulina Macías. Tuvimos, Beca, un recorrido muy interesante en el programa anterior, en un lugar que es el corazón de Querétaro, que es el origen de la ciudad de Querétaro y que está cargado de historia. Un antiguo convento franciscano, el Convento Grande de San Francisco, que fue levantado tal como lo conocemos en el siglo XVIII, alcanzando glorias arquitectónicas muy notables. El claustro en el que nos encontramos es bellísimo. Y pues en el programa anterior vimos cómo fue cercenado, cómo fue seccionado para dar lugar a dos plazas, para dar lugar a una calle, para darle lugar a la configuración actual del centro de la ciudad de Querétaro. Y vimos también cómo ha acompañado a la historia de esta ciudad a lo largo de los siglos. Visitamos 6 salas, hicimos un recorrido no desde el mundo prehispánico, pero sí desde los orígenes del mundo virreinal hasta finales del siglo XIX, principios de los primeros años del siglo XX, destacando o recordando el papel crucial que ha jugado la ciudad de Querétaro, o que ha jugado Querétaro en la independencia, el papel que jugó en la Guerra de Reforma, que fue central. Simplemente la caída del imperio de Maximiliano, el desplome ocurre en este lugar, y luego el constituyente de 1917. Entonces es un museo pues, que tiene muchas cosas que decirnos, que tiene piezas sorprendentes, la colección de Miguel Cabrera que se encuentra aquí. Villalpando. A Cristóbal de Villalpando, etcétera. Vale muchísimo la pena, de verdad me emocionó mucho, no lo conocía, pero nos quedamos con varios tesoros pendientes de conocer y que vamos a compartir con ustedes. Uno de ellos, que se me antoja muchísimo, se me hace completamente fascinante y misterioso, es la vieja biblioteca conventual, lo que queda de la vieja biblioteca conventual, entre otros lugares. Así es. Bueno, esta es otra de las salas del museo, es la sala de pueblos indios, en donde relatamos o contamos un poco las tradiciones que permanecen de los pueblos originarios. Hay también una vocación en términos de instalación, porque tenemos los pueblos del sur del lado derecho y los pueblos del norte en el lado izquierdo, y normalmente en toda la sala vemos cómo cambian los colores, porque son poblaciones que están establecidas en paisajes súper distintos. Y digamos como la pieza más interesante que tenemos en esta sala es la capilla oratorio, y por eso tenemos aquí a Paula para que nos cuente un poco de cómo funcionan estos elementos culturales que toman forma de una manifestación arquitectónica, pero que hablan de mucho más cosas. Bienvenida, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias. Paula García, restauradora. Restauradora, sí. De Lina. De Lina. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues bueno, con relación a las capillas, oratorio son una de las manifestaciones más interesantes que se presentan regionalmente, no solamente en Querétaro, también se dan en varios estados que están alrededor, como Zacatecas, como Guanajuato. Bueno, son famosas las capillas familiares del pueblo de Ixtla, donde llegaron a existir más de 48, todas del siglo XVIII, convertidas como en pequeñas catedrales en miniatura, pero que están distribuidas en distintos barrios y muchas veces dentro de las casas. Una historia fascinante, porque muchas veces los investigadores se preguntan de dónde viene esta tradición y por qué fue abandonada en lugares como Ixtla, donde el pueblo quedó fantasma después de la Revolución, y muchas de las capillas fueron empleadas como cocinas o como establos. Y es muy impresionante entrar a estos lugares y encontrar las pinturas del siglo XVIII en los muros, la arquitectura perfecta, bellísima, pero en un lugar que llegó a funcionar como establo. Ahora se ha rescatado la mayor parte de las que quedan. Entonces la pregunta es, ¿cómo surge esta tradición? Sí, esta tradición es muy interesante porque habla de un sincretismo. Los grupos originarios otomís de la región, al momento en que llegan a enfrentarse o a trabajar con la religión católica, se da un sincretismo entre una idiosincrasia mesoamericana y una nueva religión. Entonces, todas estas tradiciones que traían de la época prehispánica se juntan con esta nueva religión
región y generan un concepto muy interesante, y entre ellos tenemos estos ejemplos que son las capillas familiares. Lo interesante es que las capillas familiares responden a una tradición que viene de época prehispánica, de la herencia, de la herencia cultural de las mismas familias, y que habla de los linajes. Esto generalmente se encontraba enfrente de las capillas. Sí. ¿Es un calvario? Un calvario, se les conoce como calvarios, que me parece que en diferentes regiones tienen otros nombres que las identifican. Aquí en Querétaro se conocen como calvarios. ¿Y en el interior qué se conservaba? Generalmente las capillas más antiguas, que son como del siglo XVII, inclusive hay registros de algunas del siglo XVI, que ahí ponían los huesos de los antepasados más lejanos. En estos orificios. Los cráneos. Los cráneos, los fémures. ¿Y cuánto tiempo se conservaban ahí? Pues, indefinidamente. Indefinidamente. Inclusive se habla que hasta la fecha todavía hay algunos calvarios que conservan en el interior. Es que hay que entender que la tradición indígena era enterrar a los muertos en los patios de las propias casas, ¿no? No existía, como ya después, el camposanto cuando llega la Iglesia Católica y luego los cementerios en el siglo XIX. O sea, pero qué impresión que en lugar de tenerlos en el suelo, sí, como ocurría generalmente, puedas tener los huesos expuestos dentro de un calvario con veladoras para seguir venerando y manteniendo viva esa memoria, ¿no? Ese linaje. Ya en el siglo XIX cambia esta tradición de tener los huesos y se mete en lo que nosotros conocemos como cruces de ánimas. Las cruces de ánimas generalmente tienen en la base el nombre de la persona a la cual se le dedica la cruz. Digamos que es como capturar el alma del difunto en una cruz, y entonces... Esta es una tradición otomí. Esta es una tradición. Pero es interesante porque es casi como tener una capilla posa dentro de tu propia casa, ¿no? En el patio. Vamos a entrar a lo que sería una capilla familiar. ¿Esto ocupaba algún lugar específico dentro de la habitación? Sí, generalmente estaba a un lado de las casas. No estaba pegada en las casas, o sea, estaba a un lado de la casa. Era otra estructura y era un espacio en donde pues convivía principalmente la familia y gente o familias cercanas a esa familia. En ese lugar se celebraban misas, la gente iba a orar. Sí, generalmente eran misas para la familia o misas para personas que estaban de alguna manera relacionadas con la familia y que la misma familia los consideraba dentro de sus festividades o sus tradiciones. Los volvía, por ejemplo, como mayordomos, es decir, que se asignaba el cuidado de alguna imagen religiosa como una parte de compromiso, ¿no? De respeto. ¿Podemos entrar a conocerla? Por supuesto. Acompáñanos. ¿Es común que la entrada sea tan estrecha? Sí, suele ser común. También depende mucho la arquitectura de la importancia de la familia. Es algo que hemos ido detectando con el trabajo de las capillas. Hay capillas que son más pequeñas, hay capillas que son mucho más grandes y creemos, es una teoría, que responde mucho a la mejora de la posición económica o social que tenga la familia, y por eso el tamaño también de la capilla. Muy bien, aquí en esta capilla advertimos dos tipos distintos de mano, de tipo de dibujo, incluso de colores. Son muy distintos estos que tenemos aquí atrás a los que tenemos enfrente. ¿Qué es lo que nos están tratando de expresar? Son regiones diferentes, es decir, esta es de la zona de Amealco, aquí en Querétaro, y de este lado es de la zona de Tolimán. Entonces tenemos dos maneras de decorar la capilla de forma distinta. Hasta cierto punto prevalece una mano, digamos que del lugar, una mano de la gente de las regiones. Cambian un poco los símbolos, hay teorías, por ejemplo, los colores. Esto es más occidental, lo veo más español que esta mano que tenemos atrás, a pesar de que está la iglesia y etcétera, ¿no? Incluso la vestimenta, el hecho de que aparezcan los angelitos, etcétera, ¿no? Tenemos dentro de las decoraciones son muy interesantes, hay elementos que sí son interpretación, por ejemplo, de imágenes religiosas como los angelitos y demás, mezclan animales, por ejemplo, que son de la región, que eso también es muy interesante, y existe también la teoría de que muchas de estas floreros con flores también es una manera de identificar a la familia, al linaje de la familia. Es un árbol genealógico.
genealógico. Podría llamarse como un árbol genealógico y son flores o elementos que representan a esa familia exclusivamente. Cada capilla tiene una flor diferente, digámoslo así. El personaje con la vestimenta del siglo XVIII. Sí, estos personajes, muchos sí es interpretación de otros grabados o de pinturas de otros. Y en cambio, aquí lo que hemos visto mucho en la zona de Tolimán en cuestión de pintura son más como representaciones, por ejemplo, de festividades que se hacían en el siglo XVIII en las comunidades. Entonces vemos la representación de la Pasión de Cristo, pero en dibujo y con elementos arquitectónicos que son de la comunidad a donde pertenecen, que es muy interesante. Tú has trabajado, Paula, hay que decirlo, en la restauración de algunas de estas capillas que todavía existen en el estado, ¿no? Sí, así es. Somos un equipo interdisciplinario, hay antropólogos, arquitectos y bueno, yo por la parte de restauración. ¿Cuántas capillas han ubicado? Pues en la zona de Tolimán registradas hay alrededor de 290, casi 300. Todas las que visitemos podemos imaginarnos que tenían una especie de altar en la parte, digamos, central, una especie de altar donde estaban estas ofrendas y estos objetos. Esto me parece maravilloso, es de una belleza insólita, ¿no? Sí. ¿Estos se pintan en alguna región? Sí, generalmente todas estas cruces de ánimas y pinturas de ánimas. Se llaman pinturas de ánimas, qué bonito. Sí, están relacionadas, volvemos a la parte de los antepasados y de los antepasados fallecidos. Todas estas, tanto cruces como pinturas, están, digamos que asignadas a una de los, algún familiar. ¿Estamos viendo ahí una mariposa o qué? Creo que es el aire acondicionado. Entonces sí son pinturas muchas veces locales, aunque hemos detectado que algunas de ellas sí tuvieron una mano como mucho más estudiada. Pues ha sido fascinante lo que nos han mostrado. Les agradezco mucho que nos hayan recibido. Vamos saliendo, por favor, Paula, por favor. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Esta es la biblioteca conventual.
Aquí nos va a acompañar David Saavedra, que está a cargo de la biblioteca desde hace 40 años. Don David. Pues, perdón. Bienvenidos a la biblioteca. Es una maravilla entrar a ella y ver el tipo de material que vamos teniendo. La biblioteca la conforman 4 salas y se ha clasificado por diferentes fondos. En un momento dado se quiso hacer un registro por libros franciscanos, agustinos, dominicos, pero no se pudo hacer de esa manera y entonces hicimos diferentes fondos. La sala 1 tenemos lo que son diccionarios, enciclopedias, derecho eclesiástico y la parte muy rica que son las homilías. Don David, son 14,000 volúmenes del siglo que van XVI del al XIX. Al siglo XIX. Y en la primera son esto que nos ha estado usted explicando. Exactamente. Y vamos a tener, por ejemplo, si vamos observando lo que es material encuadernado en pergamino, ¿verdad? Encuadernado en piel, y algunos son esta parte que es muy rica, lo que es el derecho civil. Dentro de esos libros más importantes que podríamos señalar, pues es uno que les voy a mostrar de esta sala para que se den cuenta de lo maravilloso que vamos observando. Leyes de Indias del siglo XVIII. Pero aparte de ver las encuadernaciones, ver los materiales, pues también es majestuoso observar los grabados. Y entonces aquí tenemos una recopilación de leyes de los reinos de las Indias, es el tomo 3, tenemos los 4, quiere decir que tenemos la colección completa. 1774. Pero aparte tenemos lo que es este grabado, un grabado hermosísimo. Ahí están las 2 columnas, ¿no? Aquí están las 2 columnas. El mar, la corona. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, ¿podemos ver alguna de las páginas? claro, aquí los tenemos. ¿Qué quiere decir? Es interesante. Que este material, si se iba a fundar un convento, se tendría que consultar 2 libros importantes. Leyes de Indias, donde permitía conocer cómo se iba a realizar. Pero también tenemos otro de igual importancia que va paralelo con este, que son las bulas papales. Entonces una cosa es las leyes del rey y otra cosa es las leyes que va... El reino de Dios. Sí. ¿Sí? Y vamos a ver este también, Magnus Bularum Romanum. Y vean la maravilla de un grabado. No, en ese momento no estamos hablando de fotografía, no lo hay. Entonces, ¿cómo lo hacían? Es un grabado que puede ser en metal, o una xilografía que es en madera, o en su caso, podríamos decir, la litografía. Sí, en piedra. ¿Sí? Y bueno, hay otra característica importante que son las marcas de fuego. Sí. Y bueno, este material que tenemos aquí en nuestras manos es la historia de las bulas que realizó cada uno de los papas, claro, hasta que se edite este libro. Y cada uno tiene una litografía para escenificar al personaje y sus leyes que fue dando. Qué maravilla. ¿Sí? Entonces imaginan la gran cantidad de planchas que tuvieron que hacer para cada uno de los papas. ¿Cuántas páginas ¿sí? tiene esto? Estamos hablando de más de 400, más de 800 folios. 800 folios. Ok. ¿Y la marca de podemos, fuego bueno, sí. es del convento de San Francisco? ¿O qué es? Tenemos que la mayoría, no todos los libros, tienen marcas de fuego. Esto quiere decir que fueron lacrados, si lo vamos a llamar así, a bajo relieve para indicar el convento al que pertenecen. En este caso estamos hablando del convento de San Antonio de Querétaro. Para que se den una idea, la biblioteca
tiene alrededor de 170 conventos concentrados aquí, que va franciscanos, agustinos, dominicos, jesuitas. ¿De todas las regiones del país? Sí, algunos más que otros, y tenemos una concentración muy amplia de lo que es el convento grande de San Francisco, que es en el que nos encontramos. ¿Cuántas marcas de fuego ha identificado? Esa es la S, la A, San Antonio. San Antonio. Y una Q. En su mayoría ya las tenemos identificadas, nos faltan algunas por tener ya completo el material. Esto es lo que ahorita estamos nosotros haciendo para conocer cada una de nuestras marcas. Entonces, este es un catálogo que ya se tiene trabajado, ¿verdad? Y aquí vamos viendo cada una de ellas. Por ejemplo, los agustinos se distinguen por sus marcas con un corazón. ¿Sí? El corazón inflamado por el amor, supuestamente. Y los dominicos son muy diferentes, pero también es... Pero aunque fueran de la misma orden, cada convento le daba un rasgo distintivo a su... Sí, exactamente es a lo que voy. Tenemos aquí en Querétaro 6 conventos franciscanos. El de la Cruz, Convento Grande de San Francisco, San Antonio, la Virgen del Pueblito, Santa Clara y Santa Rosa. Son franciscanos, pero cada uno tiene su propia marca que lo va a identificar. Un pequeño rasgo, pero los va a identificar. Qué interesante. Otro dato interesante, otro dato muy interesante es que para mí, como una hipótesis, es que únicamente la marca de fuego se utilizó en el reino de la Nueva España de México. En Perú no se han encontrado, en Europa tampoco hay estas marcas. Entonces, ya sacando una conclusión, quiere decir que únicamente se fueron colocadas en los materiales bibliográficos de México. ¿Y por qué lo habrán hecho? Es un control de la Santa Inquisición. O sea, el traer un libro a la Nueva España no era nada más de que aquí tengo un libro y lo voy a donar a, no sé, a los franciscanos o a otra orden, sino que tenía que pasar por un control de la Santa Inquisición para señalar si era apto para la biblioteca o no lo era. Entonces, tal parece que esto a finales del siglo XVIII, finales del siglo XVII y XVIII es cuando se hace una revisión de las bibliotecas para ver si no se les había colado por allí algún material no apto. Y entonces por eso es que se dedicaron así como a las reces, a hacer sellos fabulosos y poderlos ir Sí, pues, perdón, no es que pensaba, gracias a la Inquisición sabemos cuándo llegó el Quijote a América, porque cuando llegaron los primeros 6 ejemplares del Quijote a Veracruz en un barco, la Inquisición subió y preguntó a ver qué libros traen, y entonces ellos tenían que dejar un registro de qué libros estaban entrando, y ahí aparece el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y aparece, por eso sabemos que son 6 ejemplares que llegaron y que habían sido pedidos por libreros de la Nueva España a corresponsales de la metrópoli, porque probablemente había llegado la noticia del libro y muchos lectores dijeron, oiga, andan sonando que hay una novela maravillosa. Sí. No. Yo solo iba a decir que es interesante lo que nos dice, porque también hay que entender el contexto en el que se da la conquista, pues es 2 años después del protestantismo, ¿no? Entonces, 1519 es cuando llegan a territorio mexicano y hay un control muy importante de que no lleguen las ideas protestantes de Lutero a este territorio, porque España termina perdiendo muchos territorios al protestantismo, ¿no? Sí, desde el siglo, finales del XV, siglo XVI, Lutero, Calvino. Exacto. Y después en Inglaterra también. Así es. Sí, entonces controlan mucho que esos libros no lleguen aquí. Entonces, ¿no? de esa manera surge la marca de fuego. ¿Y qué libros serían? Bueno, ahorita platicamos de eso. Sí. Bueno, en esta misma sala, esto es una colección, nos falta un tomo nada más, es la obra de Juan de Palafox y Mendoza. Entonces, de una manera también son obras muy interesantes para la investigación. ¿Podemos abrir uno solo para ver? Sí, cómo no.
Obras del ilustrísimo Juan de Palafox y Mendoza. Otra vez tenemos aquí, por ejemplo, un magnífico tallado en madera para sacar una xilografía. ¿Sí? Es 1568, 1600. 1762, algo así. Para nosotros aquí, para el convento grande de San Francisco, tenemos esta que es preciosísima, nada más de que fue tanto el detalle que se le colocó que si se pasaban un poquito de presión, se borraba prácticamente, se perdía. Pero aquí tendríamos que dice convento, y aquí está la S, y dentro de la S dice San Francisco. Y luego aquí dice Querétaro alrededor, y lo tendríamos como el cordón de los franciscanos con las llagas, que es lo más representativo de ellos. Wow. Y la sala número 2, pues tenemos concentrado lo que es todo lo de carácter teológico. Entonces, por ejemplo, teólogos como San Agustín, Duns Scoto, San Alberto Magno, y esta colección que es la patrística. La tenemos prácticamente completa, que es la que a veces más se consulta, porque es la historia de los primeros padres griegos y latinos. Entonces, este es muy importante. De aquí vamos a encontrar este libro que hasta ahorita lo consideramos el más antiguito. No, es que está un poquito delicado. Sí, se ve. Pero tiene la marca de fuego de San Francisco, ¿verdad? Convento Grande de San Francisco, sí. Nada más de que esta no se aprecia tanto como aquel porque sí se distorsionó un poco, ¿no? Pero el trabajo que representa esto. ¿Por quién? ¿Hay una escritura ahí de quién es? ¿Se ve? Son notas que los mismos frailes fueron realizando. Y aquí tenemos. Bonito. ¿Qué libro es? 1528, dice. Es una teología de Silvestrina, ¿sí? De 1528. Pero vamos a encontrar, porque no todos los detalles. O sea que esto pudo llegar en las maletas de los primeros franciscanos, Sí. de los primeros frailes que llegaron a... Los primeros llegan en 1524. ¿Sí? 500 años ahora, sí. En este año estamos con algún celebrando los Agustín, 500 años. De la llegada de los Sí. franciscanos. Pero vean la tipografía. La tipografía es de los primeros libros de la imprenta de Johannes Gutenberg, que quiere decir que tal pareciere que tendríamos aquí un libro incunable, aunque por 28 años no es incunable. Sí, por 28 años. No, pero lo que estoy pensando es que es un libro que tiene la edad de la Ciudad de México, de la nueva Ciudad de México. Lo que ha tomado construir la ciudad que habitamos es la edad que tiene, hacer las columnas, es que es un... Otra cosa también es el tipo de papel, cómo ha resistido 500 años, y muy clarito. ¿Qué tipo de papel se sabe? Papel hacían una mezcla de algodón con pata de trigo, bueno, más bien sería planta de trigo, se hace lo que es la pulpa y por eso tiene gran resistencia. ¿Y la tapa, la cubierta de qué es? La cubierta es de piel. De Sí. piel. Esta debe ser una vitela muy fina, pero ya después de 500 años, pues también se... Es lo que llama la atención porque está lleno, bueno, estamos viendo aquí distintos materiales, pero ¿cuáles son pergaminos, cuáles son de cerdo, cuáles son de vaca? En su mayoría son de cabra, en su mayoría. Y algunos, por ejemplo, los libros ¿Podríamos corales, señalar por el- algunos que por el sean de tamaño. cabra, por ejemplo? Bueno, se ve inmediatamente Sí, sí, sí. el tipo de material, Ah, sí, sí. pero también va a depender mucho del artesano, la fineza con que lo vaya terminando. Por ejemplo, vean cómo está, es muy diferente. Y también entran los tamaños. Por ejemplo, tendríamos un tamaño folio, porque antes vendían o traían los pliegos completos. Al doblarlo, se hacía lo que es un folio. Lo volvían a doblar, por ejemplo, pues ya salía medio folio, como estos, por ejemplo,
Si se volvía a doblar, salía el medio, cuarto, y el octavo, y los más pequeñitos, que eran los del bolsillo, pues un 16avo. ¿Sí? Dentro de las colecciones importantes, pues este es de San Agustín, del siglo XVI, pero algunos tienen un maravilloso cuidado y una conservación que hasta parece que son nuevos. Vamos a colocarlo aquí. Esta debe de ser como de ternera. Sí, es otra marca de fuego. ¿De dónde llegó esto? Este es del convento de Nuestra Señora de los Ángeles de Churubusco, de la Ciudad de México. Y aquí vean, otro muy del Renacimiento, porque es 1541. Pero ¿quiénes ponen? ¿Los lectores? ¿Quienes lo leyeron? No. ¿Quiénes los En propietarios? este caso, 1716, le pone ahí su nombre. Bueno, en este caso es la censura. O sea, las bibliotecas obviamente tuvieron que pasar por los inquisidores y hacer una censura. Entonces aquí lo que tenemos es una expurgación que se hace a este libro por Fernandino de Hoyos, y aquí dice expurgado año de 1716. Okay. ¿Podríamos encontrar marcas de esa expurgación? Es decir, le rayaron líneas, las suprimieron. Ahorita vamos a ver unos por acá. Y tendríamos aquí, esto es lo que nos permite a nosotros conocer el origen de propiedad de los materiales. Y aquí dice, es de la librería del convento de Santa María de Churubusco. Ya. Este grabado. Aquí tenemos el autor. Con unicornios, ¿no? Sí. Tierman Ever. Vean también las letras. Las capitulares. Capitulares, hermosísimas. Sí. Aquí tenemos un índice del contenido de la obra. Sí. También las vidas de estas personas que se dedicaban a expurgar libros, ¿no? Sí. Sentarse a leer tomos y tomos viendo qué quitar. ¿No? Es como artista contemporáneo. ¿Puedes traer la escalera, por favor? Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
ADN 40. Siempre conmigo. Entramos a lo que es la sala número 3 y aquí lo que se va a concentrar es el de carácter bíblico. Y tenemos, por ejemplo, libros de Lira del siglo XVI, algunos boletines eclesiásticos, pero también para que quede más clarito de lo que hacía el inquisidor, los que hacían la censura, les voy a mostrar un libro de San Alberto Magno que sufrió las consecuencias y que pues prácticamente en la actualidad es muy difícil conocer y reparar el daño que ocasionaba la colocación. Y lo vamos a colocar en esta parte para que ustedes lo observen. Aquí está. Estos colchoncitos nos permiten acomodar el libro para que no se maltrate. No se maltrate. Y vean, Alberto Magno. Y esto es lo que hacían los inquisidores. Sí, no, ¿Qué le habrá quitado ahí? Bueno, son dos personajes Parece que están de cada uno de ellos y tal vez tenían pies de cabra o cabrito que les decían, que era algo como... ¿Qué año es esto? ¿Se ve ahí? Estamos hablando de 1651 en Lugduni, es la casa editorial con sus editores. Esto dice biblioteca Sí. del Colegio Civil, pasó para allá después, ¿verdad? Algo que se me ha pasado y que sí es importante, toda esta colección de cerca de 14,000 volúmenes no se encontraba aquí en el convento. Su origen sí es de los diferentes conventos de aquí de Querétaro, y cuando viene la expulsión de los jesuitas, todo su material también se fue hacia diferentes bibliotecas. Cuando vienen las leyes de reforma, pues ahora sí que los conventos tuvieron que entregar pues, sus materiales, y a mediados del siglo XIX se formó en Querétaro el Colegio Civil, en los conventos que antes eran de los jesuitas. Y por eso es de que vamos a encontrar algunas etiquetas que dicen Colegio Civil, que quiere decir que Nicolás Campa, Próspero C. Vega, que fueron los pilares de esas escuelas, allí recopilaron todos estos materiales que antiguamente eran de los conventos. Por 1951 surge la Universidad Autónoma de Querétaro. Y entonces ya dijeron, este material ya no sirve, ya no entra dentro de los planes, y es cuando se queda olvidado. Por eso tenemos algunos materiales un poquito dañados. Y va a ser por los 60 aproximadamente, 1960, cuando ya el museo se encontraba pues ya fundado, pues entonces se traen estos materiales para formar la biblioteca. No sabemos el destino de tantas cosas que se pudieron haber perdido. Ahorita que estaba usted hablando, don David, recordé lo que hemos comentado alguna vez, que es un pasaje que narra Manuel Rivera Cambas, que dice que cuando llega la supresión de las órdenes religiosas y son expulsados de los conventos, muchos conventos quedan abandonados y solos, y entonces la gente se mete y llega a las bibliotecas en un lugar que está con las puertas abiertas, y entonces empiezan a sacar cosas. Muchas veces el papel se usaba para calentar, como combustible. Y dice, se me hace una imagen brutal, dice Rivera Cambas, que al pasar por el convento de San Agustín encuentra en la calle regados los libros. Entonces no sabemos, qué bueno que se salvó tanto, pero tampoco podemos saber la dimensión de lo que se perdió. Sí, claro. Recordemos que muchos de estos conventos fueron utilizados como cuarteles. Entonces, pues agarraban los libros y a calentar. A las hogueras. Sí, a las hogueras. Tendremos aquí una colección también muy interesante
que es los índices que utilizaban los inquisidores para indicar si ese libro que llegaba, no sé, de Francia, de Inglaterra o de España, se podía pertenecer a la biblioteca. Entonces, en los puertos había, ahora sí que oficinas, vamos a llamarle así, de los inquisidores, donde de una manera podían ellos checar y decir, bueno, este libro por estas razones puede entrar o no puede entrar a las bibliotecas. Tenemos la colección completa también, que eso es lo importante, porque cuando se funda la universidad y que pasó la biblioteca a otros lugares y después al museo, ellos hicieron un descarte. ¿Qué quiere decir? Dijeron, estos materiales nos convienen, estos no nos convienen, estos se quedan, estos se van. Que toda biblioteca es eso, Sí, ¿no? y entonces se formó lo que es, en la actualidad, no en ese tiempo, pero el resultado es la Sala del Tesoro, que es otra pequeña biblioteca que tiene, no ni tan pequeña, grande la universidad, y ahí es donde es parte de la colección de esta biblioteca. Bueno, vean, aquí está, este es los índices de los libros prohibidos. Otro detalle de las curiosidades y la forma en que ellos llevaban sus bibliotecas es de que no podían tener en sus celdas libros, tenía que estar en las bibliotecas, pero había ciertos privilegios para algunos de ellos, pero entonces se colocaba. Aquí tendríamos lo que nos indica el aposento del maestro de teología. Sí, del maestro. Nosotros sí tenemos estas bibliotecas, pero no están en el lugar original. No sabemos aquí qué va a haber sido. Solamente Puebla, la Palafoxiana, sí tiene su lugar donde fueron. Entonces tenían el famoso infierno. Entonces llegaban los libros a lo que es esa parte y allí eran revisados por el inquisidor y si pasaba, pues pasaba al purgatorio. Se hacía una segunda lectura para ver si pasaba y finalmente pues pasaba al paraíso, que es la biblioteca. No, qué bueno que toca eso porque ya me están haciendo señas de que se nos acaba el puedes tiempo. dejar ir Claro, sin ver la colección y hay de que ver libros los herrajes. contemporáneos. Yo quisiera que la cámara se acercara a ver la calidad del trabajo, este arte del herraje que servía para asegurar los libros para que solamente las personas autorizadas los pudieran abrir. Bueno, y este herraje es un escudo de los Habsburgo, ¿no? Sí. Sí, es una águila bicéfala. El 100% del material está hecho a mano. O sea, tuvo que haber una persona que hizo el curado de la piel, los herreros, los calígrafos, los laministas, etcétera. Y son auténticos el 100% queretanos. Su procedencia es del convento de los franciscanos de la Santísima Cruz de los Milagros de Querétaro. Que es donde sucedió la leyenda del Esto genera la impresión de que lo que se va a abrir es una puerta. Exacto. ¿No? Se va a abrir un viejo portón y vamos a encontrar esto. Son libros de coro, en el museo tenemos 20 y su tamaño tenía que ver, pues, serán puestos en el fasistol para que muchas personas Al pudieran centro, mirarlo, ¿no? Exactamente. También imaginar el trabajo de la persona que estuvo haciendo lentamente, los copistas. Imagínate equivocarte. Hay casos, Sí, ¿verdad? tengo Sí, que- sí, hay casos. Hay casos Tengo en que donde se volver a empezar. equivocan y le tienen que... Sí. La glosa. Algunos de nosotros, de estos materiales, ¿Este es que se también- equivocó? No. No, solo son como notas, ¿no? Son como notas. las glosas, sí, una glosa que tendríamos aquí. Entonces, vean una Letra capitular. letra capitular. En su mayoría son salmos del siglo XVIII. El olor que llega. ¿no? Y nos explicaba Ramiro, que es quien está digitalizando, que para esto se utilizan pieles de vaca, ¿no? Por el tamaño. Sí, porque además, si ustedes lo observan, el grosor es el mismo.
sea, no hay de que acá esté más delgado, acá más grueso, ¿no? Y además no están, válgame la expresión, parchados o cocidos. Esto quiere decir que ya se estabilizó, ¿verdad? Sí. Estaba siendo atacado por humedad o alguna cosa. Sí. Y también, bueno, en muchas ocasiones, si vemos, esta es la acidez. Por eso es que utilizamos guantes para poderlos manipular, porque pues, en aquellos años no utilizaban guantes. Y además entonces, se ve que le hacían... Entonces, esta es la acidez de que no, que vamos de los dedos, ¿sí? Sí, vean. En los últimos folios de este libro, más que no lo separé, viene un barco, todo el folio completo es un barco. Qué bonito. Sí. Y bueno, algunos vienen a investigar tanto la iconografía, algunos los contenidos. Estos los acaban de investigar porque querían conocer si los que utilizaron en Europa son semejantes a esto para la evangelización, porque también allá hubo evangelización en Europa. Entonces, no, pues es que qué maravilla que en Querétaro, en el convento... Claro, es que se daban artistas locales, ¿no? Los hermanos Lagarto. Unos miniaturistas que creaban mundos fantásticos al hacer una capitular, ponían seres mitológicos, eran verdaderos genios, ¿no? Sí. En uno de los libros corales aparece una miniatura así, de un rostro tipo medieval. Pero así, es un... Yo sabía que existía, pero cuando dijo Ramiro, que a poco sí es cierto, y andamos busque, y no lo encontrábamos, hasta que por fin dimos con ella. Pero bueno, esta es la parte de nuestro quehacer cotidiano en esta maravillosa biblioteca. No, pues, y pasamos a la sala número 4. Muy bien, rápido, porque ya tenemos el tiempo encima. Estamos en la cuarta sala, que es la más pequeña, y aquí tendríamos materiales tan interesantes como este libro, que está escrito en 3 idiomas. Tenemos lo que es griego, latín y arameo. Es del siglo XVI, pero además tiene una litografía hermosísima. Es de 1565. Otro material que no deja de ser importante y para cambiar también, veamos el tipo de encuadernación. Muy a la francesa. Muy a la francesa. Sí, pero lo va a adornar una guarda de papel marmolado, que vean la fineza, cómo arrastraron para formar como esta especie de pluma. Como, ¿no? Una pluma, sí. Entonces, vean, vaciaron una gran cantidad de diferentes colores, rojos, azules, blancos, negros, etcétera, y al final arjala para formar esta guarda tan importante. Esta es la entraña del libro. ¿Eran tapas de madera forradas de piel? Sí. Este es un ejemplo. Con clavos, ¿eh? El daño que tendríamos. Es un incendio. Se quemó, pero con agua. También humedad, ¿no? Sí. Fue agua, humedad. Tal vez estuvo en una gotera constante, no se dieron cuenta. Se perdió una cuarta parte, tal vez más de una cuarta parte. Porque la primera impresión pareciera quemada. Y se va a secar de una manera también natural. Por eso es de que... No sabemos qué, sí sabemos, porque quedaron hojas, ¿no? Es un libro coral. También. Pequeño, es un librito coral que sí tiene... Pero bueno, es interesante verlo así también por lo que decías, Héctor. Entiendes un poco como la composición física del libro, ¿no? Y otro material que tendríamos aquí también, donde tiene un grabado completo todo el folio. De Juan Bonifacio Miranda. Sí. Y vean, por ejemplo, la gran cantidad de detalles que fue colocando el autor, o en este caso el artista que hizo el grabado, donde tenemos un triángulo de la Trinidad que como abraza y baja a lo que es Escorpión. Y luego tendríamos aquí el zodiaco, la luz solar, el Espíritu Santo, sí. ¿no? Ahí y aquí tenemos el Espíritu Santo, y se abre de una manera en 3 para dirigirse a San Pedro y a San Pablo, me parece. Que tienen un significado muy particular aquí en Querétaro, ¿no? En esta región del Valle. Sí. Sí, porque formó parte de la
una especie de diócesis. Sí, la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán. Y luego América, ¿no? Y luego tendríamos los 4 continentes que se conocían hasta en ese momento, lo que es América, Europa, continente asiático y el africano. Y luego tendríamos todo un barco aquí, ¿verdad? Lo que es el mundo cristiano. Qué maravilla. Sí. Este es Maravilloso. Y así podríamos, me es difícil, por ejemplo, decir este es el más importante, No, porque pues no hay para cada dónde uno hacerse. tiene sus propias características, ya sea por un grabado, por su 40 años tiene encuadernación. usted aquí. Podríamos decir que conoce los 14,000 tomos que Pues sí. integran esto, ya más o 14,000 menos sabe. Sí, y 14,000 11,000 documentos, nos dijo fuera del Sí, aire bueno, también, ¿no? la biblioteca también es acompañada por 3 archivos muy importantes. El de Manuel Septién, que es material del finales del siglo XVIII, siglo XIX, que es prácticamente la historia y la economía de lo que es el Bajío. Y algunas cartas tan interesantes como las del corregidor Miguel Domínguez, una colección que tenemos como de 200 cartas, también de monjas, ya hicimos una separación de mujeres, de monjas, Imagínate, de Santa cabrón. Clara, etcétera. Y otro que se tiene, que es la administración del maestro Eduardo Loarca Castillo, cuando él está aquí como director, y de don Germán Patiño. De don Germán Patiño tenemos ahí un documento muy interesante, es una copia, que es la entrega del edificio del convento de San Francisco al primer director, a don Germán Patiño. Entonces, firmado. Interesante. Sí. Muy bien, pues la verdad es Pues, un verdadero tesoro, es una delicia poder recorrer estas salas, ver los libros, conocer un poco del mecanismo que guardan. Le agradezco muchísimo Pues, que nos haya recibido, David. Pues a la orden. Gracias por venir. Aquí a Paulina, que siempre los invita a que conozcan la biblioteca. Allí en esa parte es la que tenemos mucho más dañada, pero se alcanzan a apreciar diferentes marcas de fuego que tendríamos dentro de lo que es la biblioteca. La sala en sí el fondo principal es filosofía. Y hablar de filosofía de esa época es hablar de muchas asignaturas que se van concentrando. Por ejemplo, la física, la metafísica, está metida dentro de lo que es filosofía. En ese momento se consideraba como la madre de todas las ciencias, no se puede explicar nada si no es a través de la filosofía. Finales del siglo XIX viene otro grupo muy interesante, entre ellos Spencer, Comte, Emilio Durkheim, etcétera. Dice no, la filosofía no puede explicar todo, y es cuando se separan otras ciencias de la filosofía. Entonces, maravilloso estar en un lugar como este. No, ha sido maravilloso este recorrido. Me imagino lo maravilloso que será haber pasado 40 años. Sí, bueno, qué privilegio, este es ¿no? absolutamente envidiable. Pues le agradezco muchísimo Pues que nos haya estamos que nos a la haya orden. recibido. Muchas gracias. Gracias a Muchísimas ustedes por Gabriela, le visitarnos. agradecemos A ustedes muchísimo. por entrar a ella, conocerla y hacer parte de ustedes este badaje tan interesante. Mil Muchas gracias. gracias. Gracias, querida Beca. Gracias, Héctor. Pues seguimos, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado este recorrido. Sígasela pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.